Buenos días, Ecomundo, ojalá 4RD, miércoles 16 de diciembre. El año 2015 sigue en la cuenta regresiva y el cuarto trimestre avanza y una serie de tendencias se van marcando y van perfilando aspectos importantes de la economía, la política, la sociedad, el medio ambiente y la convivencia entre las naciones, entre los pueblos. Pew Research Center, que es una firma encuestadora, hizo una encuesta a mediados de año donde en más de 140 países, donde veía cuáles eran los problemas centrales que a consideración de una diversidad de naciones se entendían los principales. Y dentro de ellos habían tres aspectos centrales: el problema de la economía, el problema del calentamiento global y el problema del tema del terrorismo. Y justamente son tres aspectos que han tenido una importancia cardinal. En el caso del comportamiento de la economía, ha habido dos aspectos muy singulares. Uno de ellos, la disminución en caída libre de los precios del petróleo, aspecto que hemos analizado de manera importante en términos del impacto que ha tenido en la economía global, tanto en los países productores de petróleo, en las petromonarquías, como en otros países en el ámbito desarrollado, como es el caso de Canadá, como es el caso de Noruega, como es el caso, por ejemplo, de Rusia, que no está dentro de estas petromonarquías. En el caso de economías que están en el seno de la OPEP, como es el caso de Venezuela, es el caso de Ecuador, y el impacto que esto ha tenido. Por otro lado, la disminución fuerte de las materias primas a niveles realmente de un ciclo muy fuerte de caída de los últimos 15 años, en algunos casos todavía mayor. Y esto es el segundo punto de relevancia, sobre todo que esto tiene una relación muy importante con la desaceleración de la economía china. La economía china ha tenido una desaceleración importante y ha venido bajando desde niveles de 2 dígitos hasta por debajo del 7%. Y a lo largo de los últimos trimestres hemos visto cómo el índice de producción manufacturera ha ido disminuyendo y en agosto sufrió un pinchazo su bolsa, que puso a girar a toda la economía mundial. Esta desaceleración está relacionada de manera importante con toda la caída de las materias primas, en vista de que China es el gran consumidor mundial de materias primas. Cuando nosotros vemos este tema, lo que tenemos que tomar en cuenta es que China agotó una transición ya en una primera fase importante de industrialización y de urbanización, y ya ellos han encontrado una nueva vía porque se agotó ya este modelo hacia el consumo, ya no tanto en el ámbito de las exportaciones, y entonces hay un reenfoque de la economía china. Sobre este particular, esto ha tenido una incidencia sobre, no solamente sobre el caso de China, que es la segunda potencia económica mundial, sino sobre Brasil, sobre India, sobre Rusia, sobre Sudáfrica. El único punto luminoso ahí es India, que ha mantenido un ritmo de crecimiento importante. Pero los llamados BRICS han caído y eran los que habían mantenido el ritmo de crecimiento de la economía mundial desde la gran recesión del 2007-2008. Por otro lado, las economías desarrolladas, solo Estados Unidos había mantenido un punto luminoso, y un aspecto muy importante a tomar en consideración
es que es un ritmo de crecimiento lento, a paso de tortuga, con zigzagueo, y con una Europa con bajísimo nivel de crecimiento, con alto desempleo, bajo nivel de precio, al igual que Japón, que ha mantenido también niveles de crecimiento muy bajos, con deflación, al igual que Estados Unidos con bajo nivel de precios. Entonces ha habido una situación de disminución importante de los ritmos de actividad económica a nivel mundial y del comercio y de la actividad industrial, un aumento del desempleo y una situación deflacionaria. Decíamos que hay dos puntos luminosos en la economía mundial. En los países desarrollados, Estados Unidos, en el caso de los BRICS, India. India no puede arrastrar como el gigante asiático de China a la economía mundial. Y los BRICS como conjunto han disminuido y desacelerado su crecimiento económico a nivel mundial. Por otro lado, Estados Unidos, que es la principal economía del mundo, cuyo consumo y gasto interno es el 18% de la economía mundial, no ha podido tampoco con ese ritmo de crecimiento que es realmente importante porque ha logrado reactivar su economía y el empleo, pero todavía sus niveles de precios se mantienen por debajo. Al mismo tiempo, esto presenta un conjunto de indicadores y muchos economistas entienden que todavía este crecimiento es oscilante. Y como se ha mantenido durante 7 años, entienden que hay un ciclo de crecimiento y de recuperación lento, gradual, pero que pudiera en un momento dado volver a caer en un nivel por debajo de 2.5. Y el nivel del desempleo que está en 5%, cuando en 2009 estaba en 10%, también consideran que no ha retornado a los niveles precrisis. En el caso de Europa, también estamos hablando de un crecimiento mucho más disminuido que el caso de la economía norteamericana y con un desempleo global de 2 dígitos para toda la Unión Europea y para la Europa comunitaria. Por igual, en el caso de Japón, que es todavía una economía que ha entrado en recesión técnica 5 veces en los últimos años, y en el caso de China con esa desaceleración. ¿Qué han hecho los bancos centrales? Los bancos centrales, como hemos estado viendo, sobre todo con la Reserva Federal a la cabeza, es inyectar dinero con tasas de interés bajas, con reducciones de encaje legal. En el caso de China, 5 veces se ha disminuido la tasa de interés y el encaje legal. En el caso de Japón también, con la Abenomics. Y lo que estamos viendo en la reunión de política monetaria de hoy es que todos los mercados están atentos a qué va a ocurrir si la Fed va a aumentar la tasa de interés luego de 10 años próximos a nivel de 0. De manera que en un primer punto de la preocupación de esta encuesta mundial de Pew Research Center es este tema que se mantiene por todos los indicadores de todos los organismos internacionales, del Fondo Monetario Internacional, de la OECD, del Banco de Pagos Internacionales, de CEPAL, etc. Ahora bien, el segundo punto importante es el tema del calentamiento global y vemos cómo se llegó, y hemos comentado en Ecomundo, a este acuerdo en la COP21. Pero hay un impacto importante en el calentamiento global, en la economía, en el nivel de vida, en la calidad de vida, en la seguridad alimentaria, que es sumamente importante y que está afectando el comportamiento económico y el nivel de vida de las poblaciones. Y el otro aspecto central relacionado con todo el aspecto de la economía, porque incide en esto, es el aumento del terrorismo y el impacto del Estado Islámico y la guerra de Siria, que ya tenemos 250.000 muertos, más de 4 millones de desplazados, y cómo esta migración política hacia Europa y la migración económica del norte de África han generado una situación de crisis en Europa donde los gobiernos se han endurecido. Por un lado, algunos han aceptado una cuota de inmigrantes, en el caso de Alemania estamos hablando de 1 millón, pero el punto central es que se han endurecido las políticas conservadoras frente a la inmigración y se ha desarrollado y se han acentuado políticas xenofóbicas frente a este tema. Y el punto clave en el caso de Siria es la diferencia que han tenido las diferentes potencias en torno a cómo manejar la transición del régimen de Bashar al-Assad, que es un régimen
desgastado y que ha desangrado este país en una crisis muy profunda. Es importante tomar en cuenta el papel de Rusia que ha venido jugando en esta crisis después de Crimea y de las sanciones de la OTAN y de la economía norteamericana y de todas las fuerzas de la Unión Europea. Y este es un aspecto importante porque con los atentados del 20 de noviembre en París y los atentados en San Bernardino, lo que estamos viendo es cómo la posibilidad del Estado Islámico de actuar en cualquier lugar de Europa o de Estados Unidos puede generar un impacto importante. En el día de ayer en Los Ángeles hubo una amenaza, 640,000 estudiantes no fueron a las escuelas y el debate republicano está tornando. Ayer hubo el debate entre los candidatos republicanos y toda la retórica giró en torno a la seguridad nacional. Y Donald Trump sigue su caballo de batalla en torno a este tema. En el caso de las elecciones francesas, Le Pen fue la candidata más votada y el Frente Nacional, aunque la estrategia del Partido Socialista de François Hollande de retirarse en determinadas regiones implicó que el Frente Nacional, que es un partido de ultraderecha, no obtuviera ni los votos para ganar una elección en una región. Al mismo tiempo hay un debate en la sociedad española ante las próximas elecciones del domingo y cómo esto ha tendido a endurecer las políticas conservadoras frente a esta situación. De manera que continuaremos analizando estos aspectos que hemos venido siguiendo con estadísticas, con hechos de los organismos oficiales internacionales, de cómo ha sido el comportamiento. Y justamente cerrar con el comentario del Papa de un argumento interesante y es la posibilidad de una tercera guerra mundial sobre la base de conflictos territoriales, sobre todo en torno a este tema de Oriente Medio. Esperamos que todo esto pueda lograrse una gran alianza para buscar una transición en el caso de Siria y que se pueda lograr que el Estado Islámico pueda ser enfrentado de una manera efectiva, dadas las fuertes fuentes de logística económica con que cuenta este grupo, que es un aspecto que lo diferencia de Al Qaeda en muchos aspectos. Pero será hasta mañana cuando volveremos en Ecomundo, ojalá 4RD. No le cambie, cita cultural.